Bueno, nuestro grupo va a hablar sobre los objetivos de aprendizaje de polímeros. Nuestro grupo está conformado por Brenner Albor, Daniel Osorio y mi persona, Sayer Smucker. Clasificación de los polímeros termofijos, termoplásticos, elastómeros. La palabra polímero significa literalmente en muchas partes. En este sentido puede considerarse como un material polimérico sólido aquel que contiene múltiples partes o unidades enlazadas químicamente y que están unidas entre sí para formar un sólido. Termofijos. Los plásticos termofijos no pueden ser fundidos o reprocesados de nuevo, puesto que cuando se calientan a temperaturas muy altas, se degradan y se descomponen. Termoplásticos. La mayoría de los termoplásticos están constituidos por cadenas principales muy largas de átomos de carbono, enlazados entre sí en forma covalente. Algunas veces se enlazan también átomos de nitrógeno, oxígenos o azufre en forma covalente con la cadena molecular principal. Elastómero, material que a temperatura ambiente se alarga bajo un esfuerzo pequeño por lo menos de doble de su longitud y recobra rápidamente casi a la misma longitud original cuando el esfuerzo cesa. Reacciones de adición y la condensación. Las dos clases generales de las polimerizaciones son las reacciones de adición y de la condensación. En las reacciones de adición, también conocidas como polimerización de 0 y 1, crecimiento en cadena, el monómero intacto se une para formar cadenas lineales o ramificadas. En las polimerizaciones de adición, una molécula de anómero entera se convierte en un segmento de polímero. Los polímeros de adición se forman a través de varios mecanismos diferentes, entre los que se incluyen las polimerizaciones radicales libres, las aniónicas, las catiónicas, etc. La polimerización por etapas es un mecanismo de polimerización que se procede por pasos independientes. En la primera etapa, los monómeros con dos o más grupos funcionales inicialmente reaccionan para formar dímeros, luego trímeros y luego oligómeros más grandes y eventualmente polímeros de cadena larga. Funcionalidad es el número de enlaces activos que tiene un monómero. Se conoce como funcionalidad del mismo. Un monómero que usa dos enlaces activos para polarización de cadenas largas se denomina bifuncional. Polímeros de vinilo y vinilideno. Se puede sintetizar muchos materiales poliméricos de acción de cadena útiles. Tienen una estructura de cadena principal de carbono similar a la de la polietileno, reemplazando a uno o más de los átomos de hidrógeno del etileno con otros tipos de átomos del grupo de átomos. Si solo se reemplaza a un átomo de hidrógeno del etileno con otro átomo del grupo de átomos, el polímero polimerizado se polimeró de vinilo. Del monómero, algunos ejemplos de polímero de vinilo son policluro de vinilo, poliprómero, poliestireno, entre otros. Si ambos átomos de hidrógeno de uno de los átomos de carbono del monómero de etileno se reemplazan otros átomos del grupo de átomos de polímero polimerizado, se llama polímero. Polímero de vinileno. Los homopolímeros son materiales poliméricos que consisten en cadenas de polímero, formadas por unidades sencillas que se repiten. Esto significa que si A es una unidad que se repite, una cadena del homopolímero tendría una secuencia de
en la cadena. Los copolímeros, en contraste, consisten en cadenas de polímeros formadas por los dos o más unidades químicamente diferentes que se repiten y que pueden estar a distintas secuencias. Los elastómeros son polímeros muy elásticos y viscosos formados por moléculas largas en forma de cadena larga de carbono, hidrógeno, oxígeno y silicio, cuyas estructuras químicas tienen enlaces cruzados intermoleculares y que son capaces de recuperar su forma original después de ser estirados. Los métodos de polinización industrial. Estos métodos se pueden describir de la siguiente manera. Se usan materias primas básicas como el gas natural, petróleo y carbón en la producción de las sustancias químicas básicas. Estas sustancias químicas se polimerizan después mediante muchos procesos diferentes para formar materiales plásticos en forma de granulos, graeos, polvos o líquidos, los cuales posteriormente hacen el proceso de labor de los productos terminados. Los procesos de polinización química que se utilizan para producir materiales plásticos son complejos y diversos, tales como la polimerización en masa, que el menómero y el iniciador se mezclan en un reactor, se calientan y se enfrían según lo requiere. Este proceso es muy utilizado para la policondensación, en donde los monómeros se pueden cargar en el reactor. El proceso por lotes se puede utilizar para múltiples reacciones de policondensación debido a su calor de reacción. Son cortos. Como pueden ver aquí en el siguiente ejemplo, cómo es producido. En la imagen A, B, C y D. La polinización en solución. El monómero se disuelve en un disolvente no reactivo que contiene un indicador. El calor desprendido por la reacción es absorbido por el disolvente y por lo tanto la velocidad de reacción se reduce. Este proceso solo es adecuado para la creación de tipos de polímeros húmedos, ya que la eliminación del exceso del disolvente es difícil. Y si bien la eliminación del exceso del solvente es posible mediante destilación, generalmente no se considera económicamente posible en las situaciones industriales. Polimerización en suspensión. El monómero se mezcla con un indicador y luego se dispersa con una suspensión en agua. En este proceso, el calor desprendido por la reacción es absorbido por el agua. Después de la polimerización, el producto polimerizado se separa, se seca. Este proceso se usa comúnmente para producir gran número de polímeros tipo vinilo, como el polihidrocloruro de vinilo, poliestireno, policarbonitrilo y polimetilimetalicrid. Polimerización en emulsión. Este proceso de polinización es similar al proceso de suspensión porque se lleva a cabo en agua, sin embargo, se añade el emulsionante para disparar el monómero en partículas muy pequeñas. La polimerización en emulsión es una técnica por la cual se puede polimerizar una gran variedad de monómeros. En esta técnica se requiere 4 ingredientes básicos que son monómeros, agua, tensoactivos e indicador. Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión repetida de una o varias moléculas unidas por enlaces covalentes. El término macromolécula significa molécula muy grande. Polímero y macromoléculas son términos que suelen utilizarse indistintivamente, aunque estrictamente hablando no son equivalentes, ya que las macromoléculas en principio no requieren estar formadas por unidades de repetición. Dependiendo de su origen, los polímeros pueden ser naturales o sintéticos. Acá podemos ver la estructura de varios polímeros. En el caso de las moléculas de polietileno, moléculas sencillas no polar, las cadenas diferentes se atraen entre sí por fuerzas intermoleculares, débiles de tipo London. En consecuencia, el polietileno es un material blando y tiene una temperatura de fusión relativamente baja. Para moléculas polares tales como el PVC, las cadenas se mantienen unidas mediante interacciones fuertes de tipo dipolo-dipolo, resultantes de la atracción de los átomos de cloro de una molécula y los de hidrógeno de otra, lo que resulta un polímero muy rígido.
Las cadenas de moléculas altamente polares que contienen átomos de oxígeno o nitrógeno se atraen entre sí por puentes de hidrógenos, como es el caso del poli. En general, cuanto mayor sean las fuerzas de cohesión entre las cadenas, tanto más rígido resultará el polímero y tanto mayor será la temperatura fusión en el caso de polímeros cristalinos o la temperatura de reblandecimiento en el caso de polímeros no cristalinos. En las polirámidas, por ejemplo, las fuerzas de cohesión entre las moléculas son el resultado de una combinación de enlaces por puentes de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas de tipo London, lo que confiere una elevada temperatura de fusión al polímero. Los polímeros de vinilo se pueden sintetizar muchos materiales poliméricos de adición, útiles una estructura de cadena principal de carbono similar a la del polietileno, reemplazando a uno o más de los átomos de hidrógeno del etileno con otros tipos de átomos o grupos de átomos. Si solo se reemplaza a un átomo de hidrógeno del monómero del etileno con otro átomo o grupo de átomos, el polímero polimerizado será polímero de vinilo. Los homopolímeros y copolímeros. El homopolímero es el polímero que está compuesto por un tipo de monómero, mientras que el copolímero es el polímero que está compuesto por dos diferentes tipos de monómeros. El homopolímero generalmente tiene una estructura simple, mientras que el copolímero generalmente tiene una estructura un poco más compleja. El homopolímero se produce mediante la adición de polimerización, mientras que el copolímero se produce mediante la polimerización por condensación. El homopolímero produjo por la repetición de un tipo de monómero, mientras que el copolímero se produjo por la copolimerización de dos tipos diferentes de monómeros. Temperatura de transición vitreal. Bueno, la temperatura de transición vitreal nos dice que los termoplásticos no cristalinos muestran un compartimento viscoso como el de caucho o el cuero flexible. Y a baja temperatura de transmisión vitreal, estos materiales se muestran muy frágiles, como el vidrio, en ciertos aspectos. La temperatura de transmisión vitreal puede considerarse como una temperatura de dúctil a frágil. Por debajo del material es frágil como el vidrio, debido a que el movimiento de las cadenas moleculares es muy restringido. Aquí, como pueden observar en esta gráfica, la solidificación y el enfriamiento del termoplásticos no cristalinos, parcialmente cristalinos, muestran un cambio del volumen, específicamente con respecto a la temperatura, donde vemos que TG es la temperatura de transmisión vitreal y TM es la temperatura de fusión en un termoplástico no cristalino y se enfría a lo largo de la línea ABCD, donde A es el líquido, donde B es el líquido altamente viscoso, C es el líquido superior y enfriador, el caucho, D es el sólido vítreo, duro y frágil, y E es la región de sólidos cristalinos en matriz del líquido superior. Y mientras tanto, F sería siendo regiones de sólido cristalino en matriz vítrea. Aquí en esta gráfica, la siguiente gráfica, podemos ver que para el propileno no cristalino, que muestra un cambio de temperatura de transmisión vitreal, es en menos 12 grados centígrados. Los datos experimentales del volumen específico de la temperatura para la determinación de la transmisión vítrea del polímero alcalino. Aquí podemos ver algunos donde puse el cambio de la temperatura de transmisión vitreal para algunos termoplásticos, como el polietileno, que es a menos 110, el polipropileno, que es a menos 18, el poliacetano de vinilo, que es a 29, el policloruro de vinilo, que es a 82, el poliestireno, que es entre 75 y 100, y el metacrilato, que es a 72. Generalmente, los termoplásticos se calientan hasta que se suavizan y luego se les da una forma antes de enfriarlos. Por otra parte, con los materiales termofijos que no han sido completamente polimerizados antes de ser procesados para darle forma final, se usa un proceso por el cual se lleva a cabo una reacción química para entrecruzar las cadenas del polímero, formándose una red de material polimérico. Procesos utilizados con materiales termoplásticos.
está el moldeo por inyección. Este es uno de los métodos de procesado más importantes que se usan para dar forma a los materiales termoplásticos. La máquina moderna de moldeo por inyección utiliza un mecanismo de monohusillo para derretir el plástico e inyectarlo en un molde. También está la extrusión. Es otro de los importantes métodos de procesado que se emplean para producir termoplásticos. Algunos productos manufacturados por el proceso de extrusión son tuberías, varillas, películas, láminas y formas de todo tipo. También para fabricar materiales plásticos compuestos destinados a la producción de formas básicas de fabricado como pellets y para la recuperación de red. Otros métodos importantes de procesado de los termoplásticos son el moldeo por soplado y el termoformado de lámina. En el moldeo por soplado, un cilindro o tubo de plástico caliente llamado parizón se coloca entre las mordazas de un molde. El molde se cierra para excluir. Los procesos utilizados en materiales termofijos. Moldeo por comprensión. Muchas resinas termofijas, como las de fenol formaldehído, urea formaldehído y melamina formaldehído, son moldeadas como piezas sólidas mediante el proceso de moldeo por comprensión. En el moldeo por comprensión, la resina plástica, que puede estar precalentada, se carga en un molde caliente que tiene una o varias cavidades. La parte superior del molde es presionada hacia abajo sobre la resina plástica, y la presión aplicada y el calor funden la resina y fuerzan al plástico licuado a llenar la cavidad o cavidades. Es necesario continuar con el calentamiento, generalmente 1 minuto o 2, para completar los enlaces entrecruzados de la resina termoestable, y luego se extrae la pieza del molde. La rebaba excedente se recorta de la pieza más tarde. Moldeo por transferencia. El moldeo por transferencia se usa también para el moldeo de plásticos termofijos, por ejemplo, los fenólicos, las ureas, las melaminas y resinas alquídicas. El moldeo por transferencia difiere del moldeo por comprensión por la forma en que se introduce el material en las cavidades del molde. En el moldeo por transferencia, la resina plástica no es alimentada directamente en las cavidades del molde, sino en una cámara exterior a dichas cavidades. Moldeo por inyección. Moldeo por inyección. Con la tecnología moderna es posible moldear por inyección algunos compuestos termofijos, utilizando máquinas de moldeo por inyección de monohusillo. Se han incorporado camisas especiales de refrigeración y de calentamiento a las máquinas de moldeo por inyección de tipo estándar, con lo cual la resina puede ser curada con el mismo proceso. Se requiere una buena ventilación de las cavidades del molde en el caso de algunas resinas termofijas que generan productos de reacción durante el curado en virtud de la eficiencia de este proceso. El moldeo por inyección para producir piezas termofijas se volverá probablemente más importante en el futuro. Los termoplásticos. Tenemos como diferentes termoplásticos el teraflalato de polietileno, que presenta el grupo de los poliéster, ligero, resistente y transparente, de los plásticos más utilizados para envases y bebidas. También tenemos el poliropropileno, que es bastante más flexible que el anterior y se funde a temperaturas más altas, pero gracias a que no absorbe el agua y es transparente y resistente y ligero, se utiliza tanto como para tapas y envases, para fibras textiles también. También tenemos el polibutileno. Es utilizado principalmente en la fontanería, la cancelación por ser resistente a altas temperaturas durante un largo periodo de tiempo. Y por último tenemos el politrifluoretileno, es más conocido como teflón, antiadherente, deslizante, por eso se utiliza en sartenes. El politetrafluoroetileno es más conocido como teflón, es antiadherente, deslizante, entonces se utiliza para sartenes, superficies de encimeras, aunque también en aplicaciones como abastecimiento de aviones, cohetes y prótesis en medicina. Los termofijos, están los termofijos, tenemos como el
poliuretano, es aislante, protector de columna, colchones, antiadhesivos, piezas de coches, ropa deportiva. Los termofimos, el poliuretano es aislante, se puede usar para los siguientes aislamientos: protector de columna, colchones, adhesivos, piezas de coche. También tenemos la baquelita, su aplicación como aislante eléctrico. También tenemos la baquelita, que su aplicación como aislante eléctrico. También tenemos la melamina. La melamina es una molécula que se utiliza como base de los procesos de síntesis para fabricar resinas, plásticos o pegamentos. Tenemos los elastómeros. Está como el copolímero de estereono. Tenemos los elastómeros como el copolímero de estireno y butanio. Es sellado en ventanas. Esta aplicación tiene como ensayo de ventanas, alfombras de coches, cubiertas, panel industrial. Tiene aplicación como ensayo de ventanas, alfombrillas de coches, paneles de instrumentos en automoción. Está el poliofina de termoplástico, que se emplea hoy en día para impermeabilización de techos y azoteas. También está el copoliéster, que es un buen aislante eléctrico y posee una buena resistencia química. Y por último, los poliuretanos termoplásticos lineales pueden ser utilizados en diferentes industrias, como el calzado, que se utiliza en la patina de la suela, o la automotriz, como el pegado de los paneles de puertas e instrumentos. Los biopolímeros. Los polímeros ofrecen la mayor versatilidad como biomateriales. La aplicación de los polímeros en ontología, como implantes, cementos dentales y bases de dentadura, tienen también gran interés e importancia, aunque los polímeros son inferiores a los metales y a las cerámicas térmicos de propiedades de resistencia. Posee una característica que los hace muy atractivos y aplicaciones biomédicas, entre ellas su baja densidad, su facilidad al molde y la posibilidad de modificar para lograr una biocompatibilidad máxima. Entre ellos tenemos aplicaciones como la aplicación cardíaca vasculares de los polímeros. Los polímeros se usan con éxito en las válvulas cardíacas y las válvulas cardíacas humanas. Son propensas a sufrir enfermedades como la estenosis y la influencia. La estenosis son propensas a sufrir enfermedades como la estenosis y influencia. La estenosis ocurre por la válvula cardíaca que se evalúa rígida, lo que impide que se abra por completo. La regurgitación es una afección en la que la válvula cardíaca permite que la sangre fluya de regreso. Ambas condiciones son peligrosas y deben tratarse reemplazando la válvula cardíaca dañada, la válvula de tejido animal o cardíaca o válvula artificial. Los polímeros son cruciales e irreemplazables en aplicaciones oftálmicas relacionadas con los ojos debido a su naturaleza blanda. Los hidrogeles pueden tomar la siguiente forma de corona, lo que permite que ajuste adecuado. Y sin embargo, la corona necesita oxígeno, que eso es lo que hace que penetre a través del lente, el hidrogel, hidratando y permita un grado significativo de permeabilidad al oxígeno. Los sistemas de administración de medicamentos, bueno, los polímeros biodegradables como el ácido político y el ácido políglico y sus compolímeros se usan en sistemas de implantes para la administración de medicamentos. La matriz del polímero contiene el fármaco y se implanta en posición deseada del cuerpo a medida que el polímero biodegradable se degrada y libera droga. A estos sistemas de entrega son especialmente importantes
y si debido a este efecto no es posible administrarlo en una forma de píldora o inyección, su efectos adversos sobre otros órganos o tejidos del cuerpo. Ahora bien, hablaremos de los materiales de sutura. La sutura se usa para cerrar heridas e infecciones. Bueno, las suturas pueden ser absorbidas o no absorbidas. Las suturas pueden ser absorbibles o no absorbibles. La fabricación de suturas no absorbibles, típicamente de polipropileno, nylon, tereflacto, de polietileno y polietileno, la sutura cuando se le coloca en el cuerpo permanece intacto. Inmediatamente la sutura absorbe. Está hecho de un ácido poliglícico biodegradable. Aplicaciones ortopédicas. Principalmente las aplicaciones ortopédicas de los polímeros es en el primer lugar como cemento de huesos y prótesis de articulaciones. Esto se logra mediante las aplicaciones de tecnología. En la centrifugación y el tratamiento al vacío se utiliza para preparar el cemento. A veces también se utiliza el cemento óseo, corrección de diversos defectos óseos. Se utiliza principalmente como el material polimérico en el cemento óseo. Las propiedades de atracción y el cemento óseo es PMMA y las propiedades de atracción y fatiga del PPMA son importantes y puede mejorar agregando otros agentes. Como se puede ver aquí como se puede observar en las siguientes imágenes, con el cemento óseo es implantado en prótesis. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.